Bien. Pues entonces hemos comentado en clase pues que fue una lástima que la otra vez pues se centralizara mucho en un tema urgente que había ocurrido internacionalmente en la política y que no llegamos a ahondar un poquito en las raíces de Anahata y cuál es nuestro propósito y dirección cuando trabajamos para el ideal de la GFU, ¿no? Entonces lo dejamos en sus manos y en las preguntas que vayan surgiendo. Mm. Bien, pues yo estoy para escucharlos, para saber un ser humano como yo, por dónde anda. Y siempre se aprende, siempre se relaciona, siempre se significa. Adelante tienen la palabra. Pueden preguntar lo que a ustedes les nazca o compartir lo que a ustedes les nazca. Todavía es para servirles. Yo recuerdo cuando nos unimos con usted, así que en la despedida pues me comentó eh, el tema del propósito, ¿no? Tener un propósito. ¿Me oyen bien? Muy bien, muy bien. Sí. Vale. Tener un propósito y yo creo que el trabajo de Najata son como varios propósitos que hacen que uno llegue a la esencia que somos y bueno, pues Anahata, que significa el chakra del amor, ¿no? De la afectividad. Bueno, pues hablar un poco me gustaría preguntarle un poco los inicios o cómo lo siente usted, porque claro, un propósito, cuando me dijo, ten un propósito, yo pensé, mm, un solo propósito, ¿no? Pero puede haber también muchos propósitos para al final llegar a la esencia, ¿no? A llegar a lo que somos realmente, nuestro anahata. Sí, bueno, sobre lo que capto de tu pregunta, voy a comentar tres o cuatro cositas. Uno, Sí. los seres humanos tenemos la idea o la percepción e inclusive el autorreconocimiento de que somos el pasado. Y eso genera como consecuencia reacciones. Todo esto se llama el mundo inconsciente. Es un pasado que genera reacciones, Ujú, condicionamientos. Es como un sometimiento a mi historia, a como en ese momento yo la percibí, como en ese momento. Y nos identificamos y creemos que somos eso, lo cual es falso. Eso fui. Así más bien es un estar, así estuve. No soy el mismo niño que tuve una experiencia que ahora veo una experiencia similar o referenciada. No soy la misma persona. Porque mucho de nosotros muere y mucho de nosotros nace en cada instante. Y eso no lo tomamos en cuenta, nos identificamos con nuestros raíces, el pasado, y también vamos generando también una gran capacidad que se llama el mundo subconsciente de vinculación. Son áreas del cerebro medio, son como 20 o 30 áreas, que cada una percibe cierto tipo de experiencias de cierta manera. Tampoco, porque esas relaciones que dentro de mí existen o pueden existir, nunca se van a dar igual. ujú, Pude sentirlo así, pude verlo así, así lo interpreté, así. El tema es que la identidad debe trascender en mi pasado, porque soy presente, no, y fui presente, no, es soy presente.
Entonces, mucho de lo que vamos en esos propósitos y el discernimiento que tenemos que desarrollar cada quien es una tarea muy, muy personal, muy interna. Es tener un discernimiento, no discriminación tanto, sino un discernimiento de lo que yo como pasado fui y de lo cual reacciono y asocio, y lo que realmente me presenta la vida como una oportunidad de descubrimiento y autodescubrimiento. Negarlo es empobrecer la vida, es limitarla, es condicionarla. Y el arte, mucho de el anahata, es precisamente unir ha y ta. Ha, el principio masculino, ta, el principio femenino, que radica en nosotros mismos. Y entonces se genera un acto, el que vive en anahata vive en presente. No ama como amé o debo amar, sino amo. No es pensé o quiero pensar, sino pienso. Una de las expresiones más profundas del anahata chakra se llama amor universal porque no condiciona, acepta el momento y la situación tal como sea. Me guste o no, trasciendo los gustos que están condicionados a mi pasado y realmente descubro, asombro. En el caso de la mente, de a partir del cuarto grado iniciático, del cuarto grado como mundos, peldaños, rangos vibratorios, que a veces no lo vemos así, no es sencillo. ¿Por qué? Porque así como en el mundo físico, yo necesito cierta sensibilidad, o sea, miles de terminales nerviosas en un punto, y que con cada punto no voy a sentir lo mismo porque reconozco que son diferentes dedos, pero también diferente intensidad. Aunque lo frote yo, háganlo, froten cada dedo. Eso va a recorrer después y reconectarse con afluentes de la información y va a entrar aquí por mi cerebro antiguo, el cerebro reptiliano, el condicionado a la reacción, al instinto, a la reacción. Y ahí va a tener que asociar con los miles de millones de experiencias que he tenido y decodificar qué puede significar cuando toco aquí, cuando toco acá, si le presiono, si no le presiono, si lo pincho, si lo pellizco, si lo tal. Tendrá que distinguir dentro de las miles y miles de posibilidades una decodificación, como cuando entendemos una palabra. Una palabra es algo aparentemente muy sencillo, pero no. Está compuesta de letras y que diferente forma de enlazar las letras me recuerda, me referencia a un concepto diferente, a una experiencia diferente. Es igual en las computadoras, en los ordenadores. La liga lo va dando un significado particular. Entonces, cuando yo recibo un estímulo, una impresión, una percepción, debo decodificarla para ver qué puedo entender o referenciar o reconocer en ello. Después vendrá la asociación con las consecuencias cuando yo tuve esa experiencia, como cuando alguien dice, no levante la mano porque me recuerda cuando me daban palo en mi casa o lo que sea. Yo me referenció en forma muy subjetiva o particular en mi mundo, pero luego viene otro nivel que entonces te hace en microsegundos, impresionantemente, se hace una rapidísimo, de asociaciones, de búsqueda de resultados,
para dar una respuesta. Y luego la respuesta tiene que regresar y quitar la mano porque me estoy quemando. O sea, es todo un proceso que aunque nosotros no lo distingamos en el instante, se da. Hay cosas que hacen reaccionar una parte de mí y otras. Otras una conjunción de partes de mí y otras prácticamente cuando alcanzo la iluminación todo. Ya no hay diferencia. Yo soy el que toca, yo soy el que siente, yo soy el que da respuesta. Es una experiencia sola. Pero eso, claro, se llama cuando todas las áreas del cerebro bajo, del cerebro medio y el superior, que no es donde se hace a la velocidad de la luz, porque es materia y no se alcanzan esas velocidades, pero es el instrumento a través de la conexión que tengo, que el cerebro es el instrumento de expresión del sistema nervioso, muscular y de todo, y circulatorio, porque la sangre, el músculo, el nervio, el hueso, todas trabajan al unísono. Los huesos es el gran potencial de energía que une las diferentes articulaciones. Las articulaciones unen esos huesos, pero los huesos son los que producen energía, no sé si ustedes lo saben, por el calcio, por el magnesio, por todo lo que, fósforo y todo lo que contiene. De ahí, de hecho, se produce una gran cantidad de células sanguíneas en los huesos, en la médula del hueso. Entonces, toda la energía, la estructura, nervio, músculo, articulación, cerebro, canalización, psique, respuestas, asociaciones, es un mundo realmente maravilloso. Y en Anahata, volviendo al punto, es donde todos ellos se dan encuentro. Lo de arriba, lo de abajo, lo de adentro y lo de afuera. Lo de la izquierda que baja y lo de derecha que sube. Ujú. Eso es muy importante, que si bien somos un conjunto, no es fácil percibirnos como conjunto. Casi siempre nos vamos a una parte, que las otras no se despiertan. Y si ustedes ven con los ejercicios del yoga, hacemos posturas que no hacemos normalmente. Para estar más despiertos, para activarlo, lo que no activas está atrofiado. Respiramos profundo para entrar en un ritmo de contacto y que las cosas no pasen ni demasiado lentos, ni demasiado rápidas, ni demasiado aburridas, ni demasiado excitadas, sino lo que se necesita solamente. La respiración te centra. El ritmo es que la conciencia está palpitando, así como en los pulmones y el corazón. La conciencia es palpitante, no es así. ¿Eh? Bueno, entonces Anahata es un anhelo de encuentro con la realidad sumada, el sumum de la realidad. Porque Haita están presentes los dos principios universales. Y se representa una gacela ligera, no atado tanto a la tierra. Las gacelas, así, no tanto que vuelen, pero tienen movimientos tan ágiles, tan hermosamente estéticos, porque son muy estéticas las gacelas, muy finas, ¿sí? Entonces le pusieron allí a alguien que se comunica, y en la tradición está la suma de los cuatro elementos. Anahata representa la suma de lo material perceptible, de lo emocional electromagnético, de lo mental vinculativo y de lo espiritual promovido, de lo que promueve vida, lo que exhalan vital, el hálito vital, ¿sí? Entonces, Anahata sí representa
en lo humano el gran proyecto, que sumemos, que integremos. No como ahorita está muy de moda, y vengo hablando de esto, que incluyamos. No, no es inclusión, porque incluir puedes hacer una revoltura que no sirve de nada. Tienes que integrar, que lo que se une integre, que sea real, que no te disperse. Entonces, hay mucha gran diferencia entre lo inclusivo y lo integrativo. Nuestro cuerpo es integrativo cuando funciona en salud y es incluyente hasta los bacterias, bichos y virus incluye. ¿Pero no es lo mismo? Mm, No. Entonces, el gran proyecto es lo que hace funcionar al universo y nuestro universo. Es lo integrativo, no lo inclusivo. Eso nos genera confusiones. Es más, afectivamente ay, ¿cómo no lo voy a querer si yo quisiera que todos me quisieran? Y empieza el conflicto y ahí ya no funciona. Anahata es símbolo de un loto de su pureza que ha sumado en lo humano las diferentes realidades y está en el antesala del gran paso al quinto elemento, al éter, a la transmisión de luz en la luz, por la luz, con la luz, que eso representa realmente el siguiente chakra, Vishuddha Chakra. Pero en lo humano es muy hermoso y es estéticamente y éticamente, en Anahata debe haber esa búsqueda de lo integrativo, no solo de lo inclusivo. Porque en un matrimonio, en una relación humana ya tan intensa como un matrimonio o una relación intensa familiar, ¿se vale de todo? ¿Hay que ser incluyentes de todo? No, no se puede. Hay que ponernos de acuerdo en lo que sí estamos de acuerdo y en lo que no se vale, ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Ese es integrativo. Buscando la funcionalidad, buscando que todos se ganen, buscando que todos crezcamos, pero no puede ser inclusivo donde se puede meter de todo. ujú, qué bueno. Aunque lo inclusivo tiene su razón, pero en otro nivel donde realmente funciona es en lo integrativo, en lo que le llaman organísmico. ¿Sí se entiende la palabra? En lo organísmico. Que el organismo como un todo, cada parte esté en lo que le toca y todos ganen porque todos están haciendo lo que le toca. Por ahí va mi concepción, mi experiencia, lo que les puedo aportar, y se puede aportar mucho más, por supuesto, de lo que es este gran paso, llegar a vibrar y a concebir el mundo tan orgánicamente vivo que donde cada parte debe funcionar, pero no puede incluir todo. Qué bueno. Sin pelearnos con nadie. Simplemente es el paso, cómo funciona el universo. Cuando hace integrativo, ¡buf! ¡Qué cosas no hace! Y cuando es solamente inclusivo y se vale de todo, hay desorden, caos y el conflicto acaba con la vida. Para regenerarse y seguir adelante. No pasa nada en el largo plazo, pero por lo pronto sí pasa mucho y duele. Qué bueno. ¿Mm? Bien, eso es lo que yo puedo aportar. Si alguno también tiene experiencias en ese campo, pues adelante. Escucho. Muchísimas gracias, maestro. Por Muchas ejemplo, gracias. en este camino, para explicar un poco la razón de ser en donde ando, dedicándome, habiendo dejado todo el mundo empresarial, económicamente muy cómodo, muy abundante, con muchas oportunidades, contactos, ganancias y todo, y muchos aprendizajes. ¿Por qué dejé todo eso? Porque ya era mi papel de regresar mucho a la sociedad, tanto que me había dado y a mi familia.
de la que yo me siento, siempre me he sentido algo o bastante responsable. Pero también faltaba esto, ¿dónde puedo sumar más? Y entonces la tradición te dice, bueno, si has cumplido en tu persona, en tu familia, intenta regresar al mundo, a la sociedad, a algo que les pueda servir de oriente, como una síntesis de lo que han hecho los humanos, no lo tuyo, el ego, mi ego, no. Lo que ha hecho la humanidad para alcanzar los mejores estados de integración. Sabemos que en la historia ha habido momentos de cada pelea y cada cosa espantosa. El otro día me aventé las dinastías de China. ¡Qué cosa tan espantosa! Pues no se diferencian mucho de las etapas feudales de Europa, ¿sí? Donde se daban hasta por todos los lados y acababan mal o muertos, pero ellos querían ganar. Dice, pero habiendo otras cosas, haber sumado tanto, con tanta gente brillante como Confucio, Lao Tse, Foji, los grandes, qué bárbaro, seres que llegaron a concebir una cosmovisión tan profunda y dándose hasta por abajo de la maceta. ¿Sí esa palabra se entiende en España? Darte por abajo de la maceta. No Cuando la se usa maceta te mucho. cae en la cabeza No. y te hace daño, porque te la aventaron del balcón de arriba. Este, decía, habiendo tanta sabiduría, ¿cómo es posible que esos sabios, ante tanto conflicto, tuvieran las cosas tan claras? Y no propusieron conflicto, propusieron la vía para hacer la solución. Es a partir de ahí es Anahata. Otra manera de expresar. Integración. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Qué Que hay interesante. muchos problemas en el mundo. A partir de ahí hay que seguir proponiendo la luz. Hay que seguir que todo en todo caso debe sumarse como experiencia para unas cosas no volver, otros para insistir más. Bueno, eso es ya. Ujú. Queridos amigos y hermanos de En Algorta, hay poquitos bichos que nos andamos comunicando por estos medios. Adelante. Y todos esos mundos y muchos, muchos, muchos más existen. Ojalá pudiéramos comunicarnos para todos aprender de todos en lo que sí y en lo que no. Pero no, en lo que sí y lo que no, no es inclusivo, es integrativo, lo que sí, y no integrativo, pues lo que no vale. Ujú. Adelante. Qué maravilla que no tengamos tantas limitaciones con esto de las comunicaciones. Y esto es para empezar. Habría que añadirle sentimientos, habría que añadirle transformaciones fisiológicas, habría que añadirle vinculaciones a integrar pensamientos y resucitar la luz de tanto, tan grandes seres humanos que ha habido en la humanidad. Traerlos otra vez a la luz, donde eso no muere. Esa es la ciencia de la resucitación. Regresar a lo que siempre ha sido y será. En presente. Ah, yo le quiero hacer ¿Algo una pregunta, más? pero sería salirme del tema. No, 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 otro pero no día. es el tema. Ustedes los proponen y le entramos a todo lo que ustedes quieran. Es Pues, buffet. podemos No dar la es a oportunidad. fuerza un platillo, ¿eh? Es buffet. Adelante, Cristina. Muchas gracias. Bueno, pongo la cámara entonces un ratito. Yo cambio un poco de tema, ¿eh? ¿Está Yo bien? la pregunta que tengo, que a veces se lo he escuchado a usted y lo he escuchado, pero siempre me queda como alguna duda. La diferencia entre conciencia y consciencia. Ah, con S, C y con pura C. Sí, Ok, sí. Es un estilazo, es un estilo para hablar de aspectos que son lo mismo, pero en diferentes
expresiones. La conciencia con solo C, a ver si me sale conciencia, sin la S, ¿sí? No, Sí. es que ustedes sí son buenos jueces porque ustedes lo manejan muy bien, ¿sí? Es con tradición de conocimiento, conciencia. Recuerden que la ciencia no es una verdad revelada, es un método de estudio, es un método de ver tesis y ver resultados, ¿o no? Yo di clases de metodología de la ciencia y me enseñaron que la ciencia no debe promulgar verdades, debe promulgar investigaciones con los hechos hasta donde los hechos pueden ser evaluados. Por ejemplo, uso esto como método didáctico, no porque no lo sepan. El lenguaje científico es, en tal lugar se hizo una experimentación con tantos conejos, ¿sí? ¿Ya? Se hicieron con tantos conejos testigo para evitar los sesgos de la investigación y se les aplicó en tantas veces al día o cada vez por semana tales soluciones en tales proporciones. Y entonces fuimos observando que en el tiempo había un cambio de conducta en este y en esta y en este tipo de conducta. Es el lenguaje científico. Hechos. No hay especulación. No hay generalización. Entonces, ir con ciencia es tener un método de investigación honesto, transparente, repetible. Se anotan las cosas. Los científicos tienen que estar anotando, ¿o no? ¿Sí? Para luego cuando expliquen cómo lo hicieron, pues sea como lo tienen anotado. No hay nada de que me acuerdo, de que yo pienso, no, señor, qué pasó, qué hizo, cómo lo hizo, tata. Ese es método científico. Es lento, pero muy seguro. Y para el orgullo científico, la mayoría de veces de los grandes descubrimientos han sido por al azar, no por lo que llevaban anotado. O sea que la ciencia nos da una base objetiva, metódica, ordenada, realista, pero no es ni todo ni nada, es lo que es. Es un método de investigación. No es, no pueden promulgar que algo existe en el universo si no lo han podido comprobar en el laboratorio, o sea, normalmente. Bueno, y que se repite en el tiempo. Y la conciencia es que llevas el método, pero conscientemente apegado a una realidad y no a ciertas especulaciones, ideales, ambiciones. Estás consciente del método y de los resultados y las posibilidades que estás descubriendo. Es como un nivel mucho más comprometido con la psique y no solo con la parte material, las ciencias materialistas, sino integras una parte de desarrollo de psique, conciencia como psique, no solo en el plano materialista. Eso es lo que yo podría hablar de conciencia y conciencia. Ciencia. Yo así lo distingo en mi archivo, pero yo les pregunto, y si a ustedes se les plantea cómo le hayan la diferencia, si es que hay alguna, o si son dos conceptos diferentes o complementarios o derivados uno del otro. Es lo que yo puedo aportar. Entonces, la que lleva SC
lleva implícito un desarrollo psíquico también, una honestidad y transparencia de mi subjetividad, mi percepción, y no solo hechos fríos, porque les vuelvo a decir, muchas veces la ciencia se ha ido solo por hechos fríos y no ha descubierto ciertas cosas que han cambiado a la humanidad a partir de su descubrimiento. No es el autor de los grandes cambios, de muchos sí, pero no de todos. Las solas ciencias materialistas. Ahí sí es ciencia materialista. El otra es la S consciente del trabajo y lo que se está revelando ante ti. Les pongo un ejemplo. Hay un gran árbol, ¿sí? ¿Cuáles son de los grandes árboles más así anchos y de más sombra que hay por allá? ¿Las castaños? Por ejemplo. Los Como robles. los robles. Okay. Hay un roble hermoso, grande, con una gran sombra a sus pies. Llega una mamá, estamos hablando de esas S que hace consciente, y que ve a través de su conciencia, si tiene en ese momento ubicado conciencia de mamá. ¿Qué ve? Pues la oportunidad de invitar a toda la familia a que estemos todos bajo un solo árbol, a que comamos de los mismos alimentos en muchos mantelitos sobre la base del árbol, y que todos estemos sintiéndonos una gran familia. ¿Qué quiere una mamá? Que todos sus hijos y parientes estén conviviendo, comiendo y pasándosela muy bien. ¿O no? Sí. Pensando como mamá. ¿O no? Son muy incluyentes. ¿Sí? ¿O no? A veces no tan integrativas, pero incluyentes sí son. Ok. Y que no se vale discutir de fútbol, ni de política, ni de nada, sino hablar de la historia, de todo lo bueno que hemos recibido y de todos los buenos ejemplos. Y miren a los niños, qué lindos, y los niños nos representan cuando nosotros también éramos niños. ¿Ese mundo va a querer la mamá? Sí. Eso es lo que siente, lo que ve, lo que reconoce desde el ángulo conciencia madre. Particular, va a ser, claro. Pero llega un negociante, las pelas, ¿eh? Ya no se dicen los duros, ya quedaron muy chiquitos, sino, ¿qué dicen los euros? ¿Sí? ¿Qué ve en el árbol? Conciencia de qué va a ver, qué va a reconocer, de acuerdo a lo que necesita o a lo que quiere. ¿Qué va a ver? Madera. Madera y pelas. ¿Así se dice? Las pelas. Que ya pesetas pues ya no vale nada, pero bueno, los euros. Y le va a importar nada más, o le va a importar fríamente el dinero es dinero y contante y sonante, que ahora ya no cuenta porque es por tarjeta de crédito y por billete. Eso de contante y sonante ya no existe. ¿Ah? Bueno. Y entonces, qué increíble el mundo, ¿no? El de la mamá y ahora el del comerciante. Pero llega ahora dos enamorados, que se atraen como imanes y que por abajo, por arriba, por todos lados quieren pegarse. ¿Sí saben cuándo son los estados de conciencia de que quieres pegarte ahí todo el rato? Bueno, hay, hay atracciones en diferentes mundos, ¿sí? Pero fuertes. Y bueno, y para unos enamorados existe el resto del mundo. No, ¿verdad que no? Ese lugar es el mundo, ¡pum! Esa atracción tan intensa, hormonal, ferormonal y todo lo que sucede. ¿Qué cosa?
Ahí está. Y es tan su mundo que deciden dejar perpetuamente el lugar y el amor que sintieron y vivieron esos dos nomás en ese lugar. ¿Y qué van a hacer? Lo más horrible para un ecologista. ¿Qué van a hacer? El amor. Van a pintar, van a rajar con un cuchillo Ah, un gran corazón, una flecha y van a poner sus dos iniciales. Para que en 40 años vayamos y siga estando nuestro amor ahí. No importa el árbol, no importa los que vengan después, no importa. Es muy egoísta, ¿o no? Ese tipo, ¿qué tiene que ver la mamá con los enamorados? Sí, pero es el mismo árbol. Lo que tocó en su psique a estas tres personas tan diferentes. Llega ahora un biólogo y dice, este olmo viene de unas variantes que llegaron de no sé qué parte y que las diferencias en sus hojas y en sus formas de pólenes y no sé qué, y atraen diferentes árboles, a diferentes pájaros, y empieza a haber pura revinculación de vidas anteriores hasta llegar a esta que está ahí presente y lo que impacta en todo el medio ambiente. ¿Quién ve ese mundo biológico más que el biólogo? En la psique del biólogo todo está vinculado a esa relación de impactos y mitosis y secuencias de familias vegetales. Y tiene que ver ese biólogo con lo que dice la mamá y con lo que dicen los enamorados o sienten, porque no piensan tanto, pero sí sienten los enamorados, y contra el pesetero. Sí, eso todavía se dice, ¿no? Es un pesetero, ¿eh? Que le importa nada más. Bueno, aquí les cuento un chiste antes de terminar el cuento del árbol. A ver, ¿qué significa esto? ¿Saben ok. qué es? Es un chiste, ¿eh? Es un cuento verde. ¿Saben qué es? Un judío muerto, porque si no estaría primero dinero, hermano, primero dinero. Y así se cuenta, ¿eh? Que no se vayan pegados. Muy bien, para dar y para recibir. Bueno, para recibir no que vayan pegados, pero para dar no. Ok, bueno, cada cosa separadita. Es ese mundo. No les voy a contar otros porque también son muy simpáticos, ¿no? Pero era un solo árbol, un solo olmo. O en todo caso, ni siquiera ni que era un olmo, pero es un árbol hermoso, grandote. Una descripción más torpe, ¿sí? Más directa. La pregunta es, ese es el factor psíquico. Esos son los factores de ansiedad, de búsqueda, de necesidad, de demanda que lleva cada uno de nosotros adentro. Esa sería la parte, esa S, que nos refiere a lo consciente o manejado desde nuestras necesidades personales. Alguien que realmente está consciente abarca muchos mundos, porque los tiene despiertos y relacionados. Pero un autómata es un condicionado por su instinto y reacción y necesidades básicas. No sé si ahora me explico un poquito más de la S y sin la C. Digo, y sin la S. Es como querer explicar algo con un solo simbolito y una S. Pero claro que eso, yo en lo personal, ese mundo lo relaciono con integración con lo psíquico cuando lleva S y estrictamente la ciencia materialista que solo es sin la S. Es más Vale, sencillo, más práctico. Pero tuve que dar un poquito de los mundos para hacerlos sentir a ustedes un poquito, que recordaran esas vivencias que sí se parecen, pero disculpen, una abarca mucho más y una es muy limitada. No muchas que se gracias. retira, pero no es todo. Los mundos esos que puede integrar este maravilloso
sistema, sobre todo el cerebro medio, que son 20, 30 áreas inclusive a veces contradictorias, que buscan una resolución, generan ansiedades, psicosis y todo porque no logran percibir lo mismo. Pero esa solución empieza adentro de nosotros mismos también, lo más hermoso. Adelante, ¿alguien más? Sí, Enar. Sí, no, yo solamente le agradezco esa diferencia tan clara entre conciencia y consciencia y lo relaciono con lo que ha explicado antes de inclusivo y integrativo, ¿no? A mayor conciencia, mayor capacidad de integrar, ¿no? ¿Sería eso también? Sí es. Ujú. Eh, Muchas por gracias. decir así que lo inclusivo no lleva el factor discernimiento, no lleva el factor de sabiduría de proporción, tiempo, lugar. Simplemente hay que revolver, hay que meter todo en el mismo costal. Sí, sí. Otras facultades, discernimiento, reflexión, no están en lo inclusivo. Ahí te callas y aguantas porque todo tiene que ser incluyente. Es a la fuerza. Y lo integrativo es lo que funciona. Es mental, emocional, no solo emocional. Y espiritual. Porque lo que suma genera sinestría y eso genera un plus que no da simplemente lo inclusivo. Lo inclusivo en la historia, sobre todo ahorita tan demandante que estamos viendo, está generando demandas muy altas de dame, 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 dame. Yo tengo mis derechos. ¿Y tus obligaciones qué? ¿Qué aportas al sistema? ¿Qué aportas a tu salud para que otros no tengan que pagar tus malos hábitos? La gran fraternidad universal trata de recordarle a la gente que el verdadero cambio empieza a través de la integración, el yoga, la unión, los vínculos en nosotros mismos. Pero hay que sentirlos, vivirlos, reconocerlos, escucharlos en otros y en uno mismo. Y entonces volvemos a hacer algo funcional. Ahora le usan los psicólogos mucho la palabra organísmico, sistémico, son palabras muy elegantes, pero hablan de cosas muy hermosas, ¿sí? Cuando se alcanzan, no con solo decirlas. O sea que el sendero de la conciencia es natural que yo me vuelva selectivo para ver qué es lo que va a operar y qué es lo que necesito que opere en el proyecto que tengo. No todo puede mezclarse, ni en la familia, ni en los matrimonios, ni conmigo mismo. Yo a la hora de comer tengo que ser hasta cierto punto discriminador o no. No, mira, es que esto me cae muy pesado. Mejor no, ¿verdad? O todo, 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 porque viene alimento y viene del sol. No, te va a dar una indigestada tremenda. Qué bueno. ¿Le puedo hacer otra pregunta? Es que no sé Lo si que hay gente que gustes. quiere hacer más. Perdón, No perdón, Si quiero. te ¿te aguantas parece la bien? respuesta, sí. Sí, pero podemos dar la palabra a otras personas Sí, primero, sí. porque hay Adelante, otras personas que no eh, han hablado y hay otras personas que no han llegado. Una de ellas es adelante, Nar, Adelante para y ser ha mandado integrativo hasta e inclusivo. sí, ha mandado Adelante. hasta su pregunta. Pero antes de pasar a las preguntas que nos han mandado por escrito, por vamos a dar supuesto. palabra a los presentes. A otras Am- que no han hecho preguntas, adelante. Eso es, vale, adelante. Bárbara, Claudia, si quieres preguntar y abres la cámara un instante para que te Claudia veamos. no la veo. Claudia es la Pello, de Xiaomi. sí, Ah, Claudia. ok, está bien. Claudia, si puedes abrir cuando vayas a preguntar o Pello. A ver, ¿quién quiere empezar antes de que Ainara vuelva a retomar la pregunta y leamos otras? Ya le cambié su nombre tan chino a Claudia. Adelante.
Gracias, Enar. Yo no sé poner el icono de levantar la mano, entonces voy directamente. No importa, lo Vale. mismo. Sí. Vale, gracias por esta respuesta. De verdad que la he disfrutado mucho y me alegro de que se esté grabando para que pueda volver a escuchar. Una de las es que todo tiene que ver con la pregunta, todo lo que has expuesto y me ha parecido maravilloso. Entonces, desde ese Anahata, ese centro que profundizamos en el yoga, cada uno en la medida que nos comprometemos o nos hacemos, no sé, que lo hacemos posible, cada uno de nosotros. Cuando yo descubrí que ese centro de yoga pertenecía a una cosa que se llama GFU, hasta ahí son unas siglas, unas letras sin más, pero Gran Fraternidad Universal. Wow. Sí, todo empieza dentro, me tengo que responsabilizar, tengo que observar, sí, y a la vez que eso esté englobado en algo tan, a mí me impactó cuando yo escuché eso, Gran Fraternidad Universal. Entonces mi pregunta, el maestro Lafarrière, cuando la fundó, ¿cuál fue esa primera razón que le llevó a dar ese paso de fundar eso? Porque es como si tuviera la sensación que tú pudiera tener un apoyo, algo que yo no he llegado a comprender en mi camino para, como diciendo, hostia, si estás aquí, mira, pues no tienes luz, como una herramienta que algo más, una información como que, no información, no sé cómo explicarlo, algo como que necesitaría que eso está ahí al alcance de todos, algo muy grande y que de alguna manera nos estamos, y hablo por mí, perdiendo. No sé, ¿se me ha podido explicar? Disculpar. La primera razón de ese maestro Lafarrière para dar ese paso de crear, podía haber creado, yo qué sé, la gran fraternidad universal. Sí, mira, ubícate Guernica, Picasso. El mundo después de la Segunda Guerra Mundial en Europa estaba destruido. La confianza en que el ser humano estaba condenado a las peores de las barbaries, porque ni siquiera es animalidad, es barbarie, ¿sí? Y en el 46, en Bruselas, el doctor de la Ferrier, que había salido de participar, no en la guerra en el frente ni nada, pero había sido tenido que hacer su servicio por Francia, ¿sí? Era francés. Eh, no le haya sentido a la guerra, habiendo tanta riqueza que él había estudiado de las posibilidades en tantas culturas y en tantos proyectos, tan hermosos, tan increíbles, tan conceptos tan refinados. Cuando uno se va a veces a pensamientos de 3000 años antes de Cristo, dice, pero ya lo tenían claro. O a lo mejor no lo tengo yo tan claro como ellos ya, porque eran todo un sistema. Entonces, la Gran Fraternidad Universal es un proyecto para hacerse. No está hecho. Miren cómo nos seguimos tratando. Es un proyecto. Entonces, en algunas diferentes grandes culturas se habló de una fraternidad universal y de la gran sería cuando las diferentes formas de relacionamiento entre los seres humanos pudieran tener una integración. Entonces él habló en su primer mensaje de unir ciencia y religión. Era la vía para hablar de un solo fenómeno, vida, pero que podía entenderse y sin descartarse la ciencia y la religión. Él sentía que estaban encontradas en contra una de la otra y eso era en contra de nosotros mismos. Por eso luego reflejábamos las guerras afuera. Sí, un extremismo de la ciencia, un fanatismo de la ciencia, un fanatismo de la religión, genera conflictos. Y la Segunda Guerra Mundial no fue un tema de religión, ¿eh? ¿O sí? No. ¿De qué fue? Economía. No. De De poder. privilegios de raza.
Ujú. ¿sí? Y que unos no valen y otros se valen y otros yo puedo. Era más científico, tecnológico que religioso, ¿o no? ¿Sí? Los que estaban aptos y los que no. Y todas las investigaciones del cerebro y de la raza elegida y todo ese tema son prejuicios de raza y prejuicios de científicamente, según ellos, que no cabían dentro de la raza humana ni los negritos, ni los judíos, ni los tales. Okay. Imagínense año y medio después y viendo un gran congreso en Bruselas y luego otro en París, donde más de 150 organizaciones deciden unir esfuerzos en apoyo mutuo por proyectar una nueva espiritualidad, porque la forma antigua, digo espiritualidad, el espíritu de los científicos y el espíritu de los religiosos no había dado una buena resultado. Era un desastre, de esas ciudades, personas, lisiados, familias, matrimonios. Ustedes llegaron a vivir de pequeños todavía los restos de la destrucción de su guerra civil, ¿o no? Todavía había cosas destruidas, ¿o no? Sí, porque de los 40 a los 50, pues no es tan fácil construir todo lo que se destruyó. Ante ese ambiente y sabiendo que era posible, si trabajábamos primero con la autodisciplina, para unir esa ciencia y religión dentro de nosotros, aspectos que aparentemente eran contradictorios, unirlos en una experiencia integradora, funcional, y que cada quien fuera selectivo de sí mismo en ese gran proyecto, sin obligar a nada, sin canalizar los pensamientos ni nada. Eso fue su gran propuesta, y que la refleja en libros con más de 200 o 300 ciencias, conocimientos místicos, artes. Hace un intento, yo no conozco a nadie que haya abarcado tanto. Y, ¿saben qué? Lo más increíble del doctor Laferrier era que era síntesis. Iba al fondo rápidamente. Léanlo. Y se mete con cosas muy complicadas y sale siempre integrador, limpio, con una propuesta, con una clarificación de lo que aparentemente quedaba confuso. Él viene a abrir que sí es posible, no viene a hacer el trabajo que nos toca a todos. Eso es muy importante. La Gran Fraternidad Universal no es nada si sus miembros no promueven eso y lo viven y lo transmiten así. Que es posible, pero hay que empezar con nosotros mismos. Y ya para terminar, con respecto a tu pregunta, gracias por hacerla, Pello. Se requiere autodisciplina, metas comunes, y se requiere un desarrollo de las personas para que es así que se abra a integrar más aspectos de la realidad que al final siempre como quieras van a estar ahí. El del poeta, el del comerciante, todo. Tenemos que buscar unas formas, pero el gran proyecto es nuestro. La propuesta y el por qué es posible decir que es posible es el doctor de la Ferrer. Nos vuelve a recordar que sí es posible. Pero 2 años después del término de la Segunda Guerra Mundial, ¿ustedes creen que es fácil ver esa luz, aún en tanta oscuridad? Y sin embargo, sí. Vienen esos momentos tan críticos y viene a hacer la propuesta. Y hay un linaje que debe preservar el sentido ético y de compromiso hacia ese gran proyecto. Y debe haber, por otro lado, las buenas voluntades de los seres humanos de empezar a hacer algo que les mejore su calidad de vida, en lo que se llama calidad de vida, y no solamente en lujos. Mejor salud, más comprensión,
mejor relaciones, etcétera. Esa es la gran virtud del doctor de la Ferrier que yo le encuentro, como alguien pionero en momentos de gran crisis. Y de eso él habla que más de 150 organizaciones han decidido su adhesión, no su pertenencia, ni su sometimiento, ni nada, su adhesión al gran proyecto de la Gran Fraternidad. Y nombraron en esa reunión de París en 1947 al doctor Laferrière como el pionero o eje de ese gran proyecto. ¿Cómo empezó el doctor de Laferrière? Inclusive antes de estas reuniones. Se lo digo así rápidamente. Él se había preparado en sanación médica, naturista y psíquica. Comprendía todos esos mundos. ¿Okay? Él fundó una organización, así como le digo, es al lado sensible de salud, empezó a hacer la Asociación Internacional Mundial de Cosmobiología. A él le fascinó ese orden que podemos conocer para aprovechar las oportunidades a través de la astrología. Para él fue fascinante. Es decir, sí existe un orden, sí hay un proyecto en el universo y se conoce a través de una bien buena astrología. Entonces él fundó una sociedad de cosmobiología para poder transmitir esa concepción de las posibilidades. Eso lo fundó en 1947, antes de estas reuniones. Y después le cambió el nombre a Federación Internacional de Sociedades Científicas. Entonces, él vio dos mundos para aportar algo al mundo y recordar que es posible. En la línea de organización de cultura y promoción cultural, como es la Gran Fraternidad Universal y debe hacerlo, hace algo integrativo, no solamente inclusivo, integrativo. Y por otro lado, con personalidades de gran impacto en el mundo, no era bastante realista, contacto con los pioneros de las ciencias, de las artes, de la política, de todo, para unir un solo esfuerzo entre todos para formar esta gran fraternidad universal. O recordarnos que tenemos que ser sensibles a las necesidades de los demás y a las propias. La gran familia y la pequeña familia, y hasta yo, como pequeña familia. Entonces, él siempre trabajó. Él trabajaba cerca de 18 o 20 horas en su maquinita de escribir, en cartas y cartas y cartas, motivando a la gente a unir esfuerzos ante los problemas de la humanidad y dar soluciones de fondo y promover esas soluciones entre todos. Esa fue la vida del doctor de la Ferrier. Unas muy a la gran fraternidad universal, pero paralelamente él siguió trabajando con grandes personalidades de su tiempo. Era incansable, era su misión, era su trabajo. Independientemente de las obras tan enciclopédicas y monumentales que hizo acerca de ciencia, arte y religión. Y misticismo y todo lo que ustedes quieran. Ahí le dio una pasadita el doctor Laferré y dio orientaciones para buscar esa integración entre todo. Cada cosa en su lugar, pero él manejaba el lenguaje científico, manejaba el lenguaje místico, manejaba los diferentes lenguajes de esos grandes mundos en los cuales los seres humanos vivimos aunque no nos demos cuenta. Entonces el doctor Laferrière es un pionero de todo eso. Lo vio claro y entregó su vida a eso. Yo soy un pequeño discípulo de su discípulo, primer discípulo, y trato de moverme hacia eso. Recordarnos que la familia pues la vamos a hacer entre todos. No la va a hacer ni papá, ni mamá solo, ni papá sola, ni el vecino. O la familia funciona porque comprendemos que somos complementarios más que divergentes. Y respetar. Y en el sistema de respeto de grados siempre puso la palabra respeto para empezar.
Respetar no es indiferencia. Respetar es comprender que es un papel complementario a lo mío. No es necesariamente un enemigo ni un adversario. Todo este espíritu puede servir para que cada vez organizaciones y gente busquemos cómo hacernos más integrativos y funcionales para el servicio de la vida y para nosotros inclusive. Vivir en un mundo pues, más interesante, que a veces es realmente decepcionante. Pero el espíritu que está convencido de que sí es posible porque lo ha vivido, no lo para eso. La vocación nace por automacia, por propia motivación. En eso andamos queriendo generar liderazgos de gente que, primero con el ejemplo de la experiencia en sí mismos, no busque poder, sino busque servicio para que toda la familia esté mejor. Salud, conciencia, comprensión, posibilidades potenciales de antes, de ahora, de después. Y los seres humanos tenemos todo eso, es lo maravilloso. Pero la mayoría dormidos. No es que no lo tengamos, sino está dormidito. Están apagadas las zonas del cerebro, nada más funcionamos con 4 o 5 de por aquí. ¿Quieren algo más? Muchas gracias. Respuestas largas, porque no hay cómo decirlo en forma más sencilla y que quede claro. Pero si quieren lo puedo decir en pocas palabras. Pero los ejemplos normalmente son más didácticos. Bien, ¿alguien más? Bien, Bárbara o Claudia, ¿tienen algo que preguntar? Claudia, si abres un instante solamente la cámara para verte y la vuelves a apagar porque sé que puedes estar en un momento en que no puedes. Eso Sí, es. Claudia, gracias. Bienvenida. gracias. Pues puedo hacer la pregunta, ¿verdad? Bien, primero pues es un placer conocer al maestro. La verdad es que es la primera vez pues que entro a esta sala, entré un poco tarde, pido disculpas por ello. Y no sé cómo preguntar, tengo un par de preguntas ahí, pero no he quedado como muy clara cómo redactarla para que pueda entenderme. Es, eh, a ver, ¿cómo se interactúa en Anahata? Ya di una explicación de cómo pues entró el maestro Laferrero, que cómo fundó pues la gran fraternidad universal, pero como miembro, ¿cómo es que uno interactúa en Anahata? ¿Cuáles son sus dinámicas? ¿Cuál es la dinámica de Anahata? Y dentro de esa dinámica, ¿cómo interactuamos los miembros ahí? Mira, hay muchos niveles, voy a ser muy concreto. Hay un nivel de simpatizante que es me interesa, me gusta, me ayuda, me es bueno, y pues me interesa ir y a ver qué ofrecen. Pues simpatizas con lo que ofrecen, con lo que lo dan, quienes lo dan. Es siempre importante quien lo dé. Muy bien. Hay otro nivel que ya, bueno, aparte de esto, me motiva tanto que sé que a mucha gente le podría ayudar a esto, no solo a mí. Y entonces, pues participo en actividades, me doy cuenta de que sí, hay cosas que ayudan a mí y a los demás, y pues hago una forma de vida colaborando para que este tipo de enseñanzas sin canalizar ni amenazar se sigan difundiendo en pro de la sociedad, comer sano, pensar sano, sentir sano, pues qué bueno, y más consciente. Oiga, pero yo no sabía de que esto pasó y que de esta manera se puede interpretar en la historia y recuperar esa enorme sabiduría, entonces ya te empiezas a compenetrar y empiezas a ver el origen de que propone ya el fundador, el doctor de la Ferriera, acerca de temas y advertencias y recomendaciones, nunca obligaciones ni amenazas de nada. Y entonces
te empiezas a ser parte del movimiento de difusión, pero ya con más conciencia de todos los temas que se pueden abarcar. Y todavía con más veo que es algo que sí vale la pena explorar más a fondo. Entonces pido mi acceso bajo compromiso de ciertas disciplinas que pide la orden, mi integración a la orden para un desarrollo más consciente y poder dar un mayor servicio, porque me voy a preparar más para servir mejor. Para eso es la orden, no crean que es para llenarte de conocimientos, en todo caso, conocimientos y experiencias que te ayuden a servir al gran proyecto de la gran fraternidad universal, en el amplio sentido cultural y en el amplio sentido de no dogma, no doctrina. Todavía más, pues entonces empiezo a ayudar a que esto se difunda y entonces me empiezo a mover en diferentes partes del planeta, en España para empezar, o en las regiones y trato de promover todas esas cosas, porque veo que hay otros movimientos, pero que veo este más completo, o por lo menos a mí me parece más completo, o más implicado en un cambio al verme y al ver a otras personas. Entonces sí hay muchos niveles de participación y niveles de compromiso. ¿Quién lo decide? Yo. Pero eso sí, se confía en que cuando alguien adquiere un compromiso, pues es un compromiso. Y es para, no solo para él, ni solo para su familia biológica, sino para la sociedad y para abrir espacios de descubrimiento entre todos los que participamos, entre lo que tenemos y en lo que podemos buscar y compartir. Por ahí va la cosa. Hay niveles que se pueden hacer naturales de simpatizantes ya más comprometidos, más colaboradores, a niveles ya de promotores y a niveles ya de guías, si quieren ponerlo así, que al final de cuentas cada quien sigue con su vida, pero todo esto enriquece en su propio crecimiento y de su familia. Porque cuando vemos a alguien tan motivado con algo, porque yo me he sentido motivado hace 50 años, todavía no se me acaba la pila desde el primer inyección que me dio mi maestro, eh, pues lo he hecho ordenadamente, nunca he abandonado nada, nunca he sido irresponsable. Al contrario, me he responsabilizado por otros seres humanos de que cosas que valgan la pena con ciertos valores me difundan y no solamente más de lo mismo que lo comercial o lo amenaza religiosa o eso esté preponderante, que siempre serán unos y otros no, pero me gusta algo que abarque las ciencias, las religiones, las culturas, las posibilidades de un ser humano. Y encontrándole en otros, las puedo encontrar en mí. Así como el yoga, así como otras cosas. Nosotros no somos menos zoroastrianos que budistas, que cristianos, que de culturas mesoamericanas. Todo nos parece que es la misma inteligencia que podemos reconocer nada más cambiándole el nombre. Entonces comprendemos que el gran proyecto es uno solo, pero que con diferentes nombres se ha sido expresado. Pero lo importante es el cambio que hacemos en nosotros, biológicamente y psicológicamente y espiritualmente. ¿Alguien más? Llevamos ya 1 hora y 1/4. Yo estoy para servirles en lo que ustedes gusten. Sí, solamente pedirle que, si quiere usted aclarar, porque ha citado usted la orden, pero aquí están 3 personas nuevas, 2 que llevan 1 año desde la convivencia con usted, Pello un poquito más, y no han oído hablar de la orden. Y el otro día cuando nos reunimos al antenaje y a los diálogos después, pues algunas personas que no están aquí presentes preguntaban también qué es eso de la orden y qué diferencia hay con la GCU. Entonces, ya que lo ha citado usted, pues si quisiera Sí, aclararlo cómo para no. todos. La orden es una misión, tiene una misión. Y para esa misión se construye una orden. Una organización, póngale, cámbienle el título orden por una organización. ¿Ok? Pero tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo?
colaborar para elevar el estado de conciencia de la humanidad a partir del trabajo que hago conmigo mismo. Y ese trabajo se van ampliando temas, experiencias, relaciones humanas y otro tipo de cosas que son las que necesito seguir puliendo para el desarrollo de este gran proyecto. Elevar el estado de conciencia de la humanidad con un alto sentido de compromiso. Ahí está el sentido de orden, que yo me ordeno en esa organización, me integro en esa organización, son el problema de lenguajes, para ayudar a eso. No tiene reuniones semanales, mensuales, tipos de estudios, programas de desarrollo de actividades, principios y valores que se recalcan para poder cumplir esa misión. O sea, la misión produce la orden y la orden tiene el trabajo de alentar y estimular el desarrollo de la gran fraternidad universal, donde no hay ningún compromiso establecido, simplemente pagas sus cuotas, vas y si te interesa, pues asistes, y si no vas, pues no, y ya. En la GFU está totalmente abierto, como quiera te reconocemos como hermano y como familia, ¿sí? O sea, independientemente que vayas de una manera o vayas de otra. Ahora, que ya nos juntemos una parte de la familia para que esto siga y para que esto, entonces ya es otra cosa. Y entonces ya es la misión que lleva organizadamente y continuamente la obra. ¿Sí? Ha habido órdenes religiosas y órdenes políticas y órdenes de todo tipo. Órdenes, ¿sí? O le llaman organización o cuerpo organizativo para que se cumpla esa misión. Pero la forma tradicional es hablar de una misión de la orden. ¿Ha habido órdenes guerreras o no? ¿Sí? Tenían la misión, pues, X de preservar, cuidar o lo que sea, no sé. Pero esta es muy clara. Es una misión, elevar el estado de conciencia de la humanidad, esa parte psíquica rica de posibilidades, para que desarrollemos las facultades que podemos llegar a desarrollar si nos ponemos a trabajar. Y cada quien decide el nivel de involucración y todo. ¿Algo más? Sí, a ver, falta por preguntar. A Bárbara ha salido y hay en el chat preguntas de esas dos personas que no han podido llegar, que están de vuelta pero que no llegan. Antes de dar la palabra a Inara, que quería volver, si le parece bien, Leo. Por un lado está Amaya Uscola, que es de las personas que tienen miedo a amar, pregunta. ¿Por qué no pueden amar sin excusarse en determinada irregularidad que ven en quien pudiera ser llamada a ser su pareja? Me lo resume en esto, en 4 palabras: el miedo a amar. Y luego hay otra pregunta de Itziar. No, pero es una por una. Y Miren, el amor no se inventa. El amor no se descubre. Digo, perdón, no se inventa. Lo descubro. Hay tantos niveles podemos descubrir de un ser humano a otro, o de a una planta, o al cielo, o al cosmos. El amor se descubre. ¿Qué descubrimos en el amor? Las relaciones. Hay algo de mí en ti, de ti en mí. Cuando no lo he descubierto, no puedo amar. Y cuando descubro que hay algo de mí en ti, de ti en mí, no es hoy, es siempre. Una de las expresiones etimológicas del amor es sin muerte, amor. He descubierto un sentido de presencia, algo de tu esencia en mí y de mí en ti, aunque seamos diferentes por fuera. Quiero descubrirlo. Lo toco, lo huelo, lo lamo. Uso instrumentos de mi cuerpo para entrar en ti y tú en mí, porque estoy buscando saber más acerca de por qué y para qué tú y yo tenemos tanta vinculación.
Y en todo caso, cuando la encontremos, ¿para qué la queremos? Esa vinculación. ¿Solo para pasión? ¿Solo para escucha? ¿Solo para aspiración espiritual? O a lo mejor un poco de todo. El amor se descubre, ni siquiera se trabaja, se descubre. Ya después que está claro para la conciencia, entonces ya nos podemos hacer proyectos y ahora pasión, enamoramiento, ferormonales, reproducción, sexualidad pasional, todo eso es secundario porque eso nace y muere. Cuando realmente amo, es que he descubierto hay algo de mí en ti y de ti en mí no puede morir. Eso que descubrí. Aunque tú cambies, eso sigue vivo en mí porque me dio sentido a que hay algo de mí en más del universo que sentirte aislado y solo. Llegar a haber amado y amar, ese es sentido de eternidad. Siempre estarás conmigo, esa parte de luz que vi en ti y que sentí y que siento y que puedo seguir buscando porque sé que puede estar ahí. Es una certeza, pero muy dentro del corazón, que tiene vida, porque sé que hay más, o por lo menos hay algo que no va a morir, porque ya descubrí el amor. Pero no es un invento humano, es un descubrimiento que la conciencia humana puede tener. Claro, el animal lo tiene a nivel biológico y a nivel de reproductivo y de protección. Sí, a nivel muy inconsciente, pero lo tiene. Se necesitan. El amor humano no es por necesitarlo, es por, al descubrirlo, significarlo. Es diferente. Por lo menos es mi experiencia. O por ahí he escuchado que por ahí es. Pero sí, sí he vivido esa experiencia. Haga lo que me haga a quien he amado y a quien he descubierto el amor, no puede borrar lo más importante, lo que descubrí que no puede morir. Bien, ¿alguien más? Sí, la última pregunta que han mandado por escrito es Ichiar Guinea. ¿Qué representa el halo de luz o la aureola de luz en torno a la cabeza cuando aparece en forma de 3 picos? Y en vez del anillo, la aureola común que solemos ver. Miren, la gran conexión del microcosmos al macrocosmos es en el Parapati, acá arriba. Y son dos hemisferios complementarios, el izquierdo y el derecho, lineal y circular, que cuando encuentran algo más allá de su limitación seccionada, sexualizada, sino la luz que produce su encuentro, entonces genera la radiación de aquí, en estos 3 chakras superiores, quinto, sexto y séptimo. La aureola verdadera, que se ve en cualquier gente de la calle, no creen, ¿no es cierto? Es desde aquí. Y se les llama en el oriente almas grandes, porque se reconocen en los demás y su vida es la vida de los demás y la vida de los demás es su vida. Es una sola vida, es una unidad en estos 3 principios superiores. El de la alta conexión es acá arriba. Decía el doctor de la Ferrier y da referencias. La verdadera iluminación no se encuentra en el hemisferio derecho ni en el izquierdo, sino en el espacio vacío que hay entre los dos. Y eso es cierto a nivel biológico. Ustedes ven el cerebro, quitan el hueso, el cráneo, y van a ver que la liga de los dos hemisferios está abajo, en el bulbo raquídeo, por ahí abajo. Pero ellos no tienen nervios así cruzados, pero magnéticamente, por ser otro nivel electromagnético, sí. Eso quiere decir que cuando alguien tiene el color y la intensidad
produce ese efecto, pero no se andar fijando en eso. A ver, voy a producir más áurea, no. Lo que está ocupado es cómo yo estoy en ti y tú en mí. Cómo si tú no estás bien, yo no, yo tengo que hacer lo mejor que pueda para que tú estés bien, porque yo estaría bien. Es el Aum Tat Sat, yo soy tú y tú eres yo. Esos son estos tres niveles. En la cuestión gráfica de los chakras, no son ya los animales tradicionales. Este es el elefante blanco, que es un elefante mítico. Este es el loto de luz mítico, el encuentro con la luz, aún teniendo las raíces en el fango. Y este es el mil pétalos, mítico también. Ya no son animales en el campo biológico, sino en el campo mítico, que el mítico es la inteligencia divina aplicada al universo. Por eso se recrean y se recrean los mitos. Son palabras, historias que contamos los humanos a nuestra manera, pero el mito es una inteligencia y una estructura que produce los mismos efectos en diferentes tiempos de la espiral de la vida. Y los efectos que tengan que se... No, es radiante. Si ustedes ponen una luz hacia arriba, ¿tiene picos o es radiante su luz? Es radiante, ¿no? Es radial, es esférica. Radiante. Abajo tiene la llama, en el caso de la llama real, propulsión de calor contra vacío que genera atracción de oxígeno. Oxígeno, calor, oxígeno, calor. Y abajo, los derivados de esa combustión, que lo de abajo se queda abajo y la luz regresa a la luz. Así de interesante, místico y trascendente es una llama, el fuego, la pira, lo espiritual. Pira es sinónimo de fuego, ¿no? De fogata, de fuego. Por eso tan maravilloso. Entonces, preocupe. Una vez le preguntábamos al maestro Estrada, éramos como 8 o 10 personas. Yo no se lo pregunté, pero fue fantástico que alguien se lo preguntara. Pues tuvimos una respuesta que nunca se me olvidará. Y el sentido que le he dado tantos años. Maestro, ¿cómo le hace usted para tener la respuesta más clara? ¿Cómo le hace usted para atinarle a lo que se necesita? ¿Qué hace usted, maestro, para estar tan claro, tan lúcido, lleno de luz? Entonces el maestro agarró sus barras, era Leo, hizo unas expresiones, decía, ¿cómo se los digo a estos muchachos curiosos? Discípulos. Y entonces dice, era increíblemente educador el maestro Estrada. Dice, ustedes quieren saber cómo he llegado acá. ¿Sí? Eso es lo que quieren. Sí, maestro. Empiecen por allá. Era una respuesta genial. Genial. O sea, más gráfico y educativo. Empiecen por, o sea, pasiones, miedos, y quieres llegar allá. No, no, no. Empiézale por allá. Y luego que los diferentes niveles te vayan llevando hacia una comprensión de cómo es que todo está en todo. Y entonces encontrarás que todas las respuestas están contenidas en las preguntas y todas las preguntas están en las respuestas. Pero eso a la comprensión racional es una locura. Pero en la comprensión supra, del supraconsciente es perfecta. Hay que entender que los lenguajes tienen sus limitaciones, pero hay lenguajes que dicen, o lo entiendes o no lo entiendes. Ya. Muy bien, la última y nos vamos. Yo tengo que ir al aeropuerto a recibir una hija.
Ainara quería preguntar si quieres algo breve ya para que el maestro pueda marcharse ya y nosotros. Sí, incluso puedo lanzar las preguntas y que se respondan en otro momento. Bueno, al hablar de, o sea, agradezco muchísimo el tema de la integración y la inclusión, ese discernimiento. Ha puesto como ejemplo el tema de la alimentación, que me gusta mucho porque es muy claro. O sea, hay cosas que hay que discriminar porque sientan mal y tenemos nuestras intolerancias, etcétera. En uno o en otro Bien. sentido, no Sí, solo en lo biológico, sí. Está bien, adelante. entonces, al hablar de seres humanos, de relaciones humanas, a mí me cuesta, o sea, para mí la no inclusión significa mm, un, un esto personal, como un fracaso personal. Siento como que no, si no estoy siendo capaz de integrar a alguien, o sea, confundo, porque es que en un alimento lo veo muy claro, pero no incluir a una persona para mí es como lo más feo que se puede hacer. No sé, es feo, o sea, yo desde pequeñita me acuerdo en clase que si se le hacía un feo a alguien y se le marginaba esa no inclusión, pues para mí era, o sea, no integrarle. No entiendo muy bien, o sea, lo entiendo perfectamente en el tema alimentos, no lo acabo de discernir en temas seres humanos, relaciones de seres humanos. Puedo dar una contestación muy sencilla, Sí, a como yo la entiendo. ¿Conoces algo que sea poquito de fútbol? muy poco, pero vale, Poquito. sí. Cualquier persona que agarres de toda el Gorta van a entrar directamente al equipo principal, donde se requiere una habilidad técnica y habilidades de destrezas. Pero ahí estamos No, hablando de un deporte. no, es que no estoy diciendo que no pueda jugar fútbol. Estoy diciendo que no está para ese equipo, para ese nivel de equipo. Que se vaya Ya, al nivel de equipo donde pueda trabajar y experimentar lo que le toca experimentar. ya. No voy a decir yo, esa persona tiene que ubicarse. Bueno, y entonces, claro, es que otra pregunta que iba muy No, directa no, con pero es que esto. todavía no he acabado. Entonces Ah, no es vale. discriminación. Yo no estoy hablando de discriminación. Estoy hablando de que cada quien ocupe el lugar que mejor se desarrolle. Y si requiere experiencias para darse en la torre, por ejemplo, ¿cómo es? Voy a hablar ya de cuestiones sociales y sensitivas, polémicas. Unos dicen sí al aborto y otros dicen no al aborto. ¿Cómo integras eso? Pues tú forma tu liga de pro aborto y yo pues diré que no, que el ser le estás limitando su desarrollo con tu racionalidad de que tienes derecho sobre tu cuerpo, que lo cual es falso, porque el cuerpo no se enferma porque tú quieres, se enferma porque tú le provocas que se enferme. Tienes derechos y obligaciones con tu cuerpo, no nada más tienes derechos. ¿Cómo le haces en el tema aborto para ser inclusivo? ¿No? Yo no estoy de acuerdo con las prohibiciones y con las imposiciones, ¿no? Pero sí hay una selección natural que te debes ubicar en el equipo que te toque jugar. Y lo más interesante que proponemos no es excluir, otra vez, yo no uso esa palabra, y hacer mesas redondas. Y escuchar Hacerme. los diferentes ángulos sin ser lo que tú has mencionado de ser descalificativos. Es tu ángulo. El doctor de la Ferrer dejó una frasecita pequeña pero muy profunda. Toda opinión
Es importante mientras puso un condicionamiento, si sea sincero. Hay gente que sí es sincera, aún en lo polémico, y hay gente que realmente está buscando intereses personales y de otro tipo con eso. No seré yo quien te califique, pero tú piénsalo. ¿Es realmente sincera tu propuesta? ¿O estás jugando a ver qué sacas de beneficio personal? ¿Estás hablando de una propuesta para la humanidad o una propuesta para ti porque tú solamente ves lo que a tus impulsos sexuales o tus impulsos de carácter o y tú me dices que tú eres así? Pues no, no eres así. A ver, y en algo tan polémico como el aborto, ojalá algún día se pudiera escuchar en esa mesa redonda a un bebé en el vientre materno y que pudiera captar: ¿estás dispuesto a que te mate porque no me quiero sentir responsable de ti? ¿Qué le contestaría el bebé? Es que no piensan, ¿cómo que no piensan? Desde el momento que fueron blástulas y glástulas, ya eran altamente inteligentes para reproducirse y generar órganos y de células madres a células especializadas. ¿Cómo que no son inteligentes, por favor? No, es que no son inteligentes. Ok, tú tienes esa postura, yo tengo esta, vemos que no. Ok, sigamos con otros ángulos del mismo tema. Yo no hablo de exclusión, yo hablo de que no es lo mismo inclusión que integración. Ocupa tu lugar, pero si yo no estoy a favor de destruir vida, porque estoy tratando de cultivar la mía y que viene desde esa unión de esperma y óvulo, de ahí viene la última versión mía, y que ni siquiera es mía de Javier, sino de mi vida, de mi alma, de mi historia, de mis genes, de quién sabe qué. Entonces, ¿cómo es posible que yo decida matar a otro? Porque no quiero. Sí quise la revolcada, pero no quise o hasta fue en contra de mi voluntad la revolcada, porque fue muy bajo eso. O realmente tuvo significado de dos seres que se aman y se comprometen a ayudar a la vida de ellos y para todos. ¿Qué nivel de compromiso hay? Yo no tengo problema que alguien piense diferente de mí, pero no trate de intervenir en lo que yo hago, ni yo intervendré en lo otro. Tú tendrás tus experiencias, la vida te enseñará y a mí me seguiré enseñando. ¿Dónde está el privilegio? Simplemente sé consecuente con lo que la vida te enseña. Ujú. Y te enseña, déjala fluir. Como que no es pensante. Cuando haces yoga, aprendes a sentir que cada célula tuya está pensando y a veces unas no se conectan con otras y hay que hacer un gran esfuerzo para que se conecten, porque no van a salir de ahí o van a morir antes unas que otras cuando estén en conflicto. Pero no, yo no estoy promoviendo el exclusión, estoy diciendo que no es lo mismo incluir que Integrar. integrar. Ujú. Ujú. El efecto va a ser diferente. Entonces, ese sentimiento tan noble que expresas, ¿cómo lo combinas con algo ordenado y funcional? Da el siguiente paso, aparte de lo emocional, lo sensible. No, tú no quieres que se lastime a nadie, pero si eso no genera función, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir con un equipo que la persona que llegue con tal de que no sea ¿cómo se llama? Excluido, tenga que entrar al juego cuando no tiene la capacidad o no es lo más apropiado para ese juego, para ese día. En el mundo del fútbol hay cosas medio especiales. Por ejemplo, el más estrella en técnica y en todo, si no va a los entrenamientos igual que todos, lo mandan a la banca, porque no integra, está desintegrando al equipo, aunque sea el mejor para jugar.
O sea que ahí no es un tema de minusvalía, sino de egos que no hacen equipo, que no se sienten responsables del equipo. Estoy hablando de integración, funcionalidad. Por eso te dije, el tema fútbol es muy obvio, que te ganas los derechos por tus actos, no por privilegios. Y la mejor forma de ser consecuente con la vida es ¿en qué te puedo servir? Estoy aquí. Y no venir a reclamar derechos. Si te Bueno, lo metes a los importante, temas polémicos, lo bonito es, casi todos ellos son impulsos del inconsciente. La homosexualidad es un impulso del inconsciente. Yo lo entiendo, poco fácil de frenar o de educar o de comprender el origen mismo. Sí, pero pongamos las cosas en su contexto. Yo no hablo de exclusión, yo hablo de integración y funcionalidad. ¿Cómo le hacemos? Y se tiene que hacer por el equipo, no por una persona, y menos imponiendo. Y lo que menos yo hago es doctrina o dogma, porque no me interesa. Ya he visto las barbaridades que se hacen con eso. Pero eso no quiere decir que no vea que hay cosas que el ser inclusivo confunde derechos con obligaciones, o no, o se olvida de las obligaciones. Y el otro, sí, es por el puede ser, éxito del equipo, no por mí. Perdón. no, solo que una vez escuché a un chico decir, pues eso, que de pequeños jugaban todos a fútbol juntos y bien, y de adultos, pues uno era de un partido político, otro de otro, y se juntaban en equipos, en partidos, y eso llevó a a radicalizarse. Por eso me parece muy interesante lo de la mesa redonda, o sea, que sí que haya equipos por funcionalidad, Acciones, pero enfoques, que haya mesa redonda, porque si no sí, escuchas lo que no quieres escuchar, y solo estás con gente que opina como tú, pues me parece que no, que esas conexiones, ya no solo de nuestras neuronas de dentro, sino nosotros como mm, imaginando que cada uno somos como una neurona, ¿no? Nos tenemos que comunicar para no caer en, pues eso, en yo solo quiero estar con los que piensan como yo y el resto me, no sé, o sea, como que tenemos que aprender unos de otros, ¿no? Y escuchar todas las versiones y yo escucho las vivencias tuyas, tú las mías y entonces nos entendemos, nos comprendemos y dices, guau, ¿por qué no le gustan las abejas? ¿Sabes? Que le picó una, vale, tal. Pero si solo estás con gente que ama las abejas y de repente aparece uno que no le gustan las abejas, es como, guau, es como, vete a hay que donde no hay escuchar, ¿no? abejas y ya tendrás que Hay que trabajar su tema. escuchar. ¿Cuál? Mira, te voy a decir una cuestión de lección de vida personal, así muy sencilla. Y va a parecer muy tonta, pero para mí fue muy importante. A mí, de chico, me han gustado los pasteles de manzana, las manzanas como me las pongan, menos el puré de manzana. Tenía asco, que ustedes le llaman, ¿cómo le llaman? La Jota. compota. No, vasca, o sea, de ganas de vomitar. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo se le llama eso? Potar, Náuseas. ¿no? ¿Eh? Oh, Náuseas, vomitar, No, náuseas. pero se le dice, potar. tengo, bueno, Oh. tengo asco, ¿ok? Pero fuerte. Y venía del inconsciente, ¿eh? Eso sí lo sabía, pero no era nada agradable. Y entonces dije, ¿cómo es posible si la manzana así y así y así y así me gusta? ¿Sí? Entonces, en esto del yoga y con esto de los condicionamientos, estudiando mi propia psicología, que es la psicología más o menos de todos, etcétera, dije, no, yo no quiero vivir con esto. Porque a donde yo vaya y me sirvan puré de manzana, pues va a ser una falta de respeto no comer. A mí me gusta pero el puré de manzana me generaba asco.
pero fuerte. Bueno, es una cosa personal. Y entonces dije, no, no, no puede esto. Y entonces empecé a probar un poquito de puré de manzana, con todo mi asco y con todas mis cosas, escondido. Horrible, pero un poquito. Primero lo olía y luego pasé a probarlo. Bueno, así. Y entonces en una de esas que ya estaba la punta de la cuchara probando, me viene una imagen. Espérenme tantito. ¡Ron! Es que está destruyendo ahí un plato, el perro. Y entonces me, me viene una imagen de mi mamá, yo como de año, año y medio, metiéndome una cuchara de avioncito así a la boca, hasta la, hasta la campana de la garganta. ¿Saben cuál es esa, verdad? La que te da los ascos, ¿sí? Y yo, ¡buah! Vomité y casi me ahogo. Había un registro de asociación de puré de manzana, me forzaron, me tocaron la campana y vomité. Y de hecho le fue a preguntar a mi mamá, ¿te acuerdas? Sí, andabas enojado conmigo, no sé qué, y una vez te di y te vomitaste arriba, y más tuve que irme a cambiar porque me dejaste todo vomitado de puré de manzana. ¿Se acordaba mi mamá? Yo estoy hablando de esto ya de veintitantos años, cuando empecé a trabajar estos ascos o estas resistencias que yo tenía. Yo, era un asunto mío. Y entonces, a partir de ahí, ya pude probar un poquito más, un poquito. No es que yo pida en un menú puré de manzana, pero si me lo han puesto a veces que yo no podía pedir nada, me lo han puesto, yo me lo he comido. Me preparé para ser más universal y para comprender mis limitaciones de algo que era sano, que inclusive yo lo hacía desastroso. Yo, mi psique, mi historia. Entonces, hay cosas que vienen de muy a fondo y pero que no las queremos trabajar. A mí me tocó con la puré de manzana como un gran ejemplo, que el tema era mío, no era de nadie más. ¿Y cómo voy a rechazar a los que les gusta el puré de manzana? El que no le gustaba y el que provoca problemas era conmigo. Por ahí va la cosa. Cada quien tiene que trabajar sobre sus... Y no te lo va a hacer tu terapeuta normalmente, sino un compromiso de búsqueda de miedos, de resistencia. Si no trabaja la parte oscura, no va a producirse luz arriba. Ahí es donde salen los verdaderos trabajos internos. Y el primero que no puede ser es incluyente de todo eres tú. Tienes que ser integrativo. Entonces, yo no como puré de manzana, como que yo pida de un menú, no. Pero si un día, pues ya, lo pruebo y no me va a pasar nada y aparte sano. ¿Sí? Lo veo simple, pero ya no lo veo con miedos inconscientes y que me hacen reacciones. Otra cosa así muy rápida, yo tengo un amigo, por cierto, muy buena persona, muy servicial en su casa, muy buen hijo, excelente en estudios, todo, era americano, Estados Unidos, muy buen amigo. Y tenía un defecto muy grande, que veía un homosexual en la calle y se bajaba a golpearlo. Afeminado, manerado, lo que fuera así, la catálogo que quieren poner. Los golpeaba. Y luego descubrí que él tenía el instinto homosexual, el impulso homosexual. Y por negarlo, luego se volvía sumamente agresivo. ¿Sí me explico? Pero sigue siendo un impulso que tiene una historia que un día tenemos que descubrir. Mm. Porque hay dos versiones de seres humanos. Unos tienen por fuera y otros tienen por dentro.
Uno sirve para una cosa, otro sirve para otra. Y juntos podemos hacer funcionar el proyecto. ¿Ok? Entonces, no hablo de exclusión. Hablo de que te ubiques en el nivel y en la liga que te va bien y que te diviertes. Aparte, es un juego. Ujú. El día que deja de ser juego y deja de ser instrumento de poder, ya entramos en un conflicto, hasta lo que era divertido ya se lo volvemos desastroso. ¿Sí? Como cuando al salir de los estadios la gente se golpea unos a otros, ¿no? No, yo estoy hablando que es un juego de destreza, de inteligencia y que es muy masculino en general y que pues puedes aprender cosas y sorprenderte de las cosas que hacen otros, ¿no? Pero de ahí a lo pasional y a la radicalización dogmática o de las barras y eso, yo no hablo de exclusión, hablo de integración versus inclusión, porque tiene que haber inclusión. Ujú. Qué bonito sería lo que dice la Biblia, ¿no? El león y el ciervo, ¿eh? Pero ¿cuántos han visto de eso? Metes un ciervo a una jaula de león y ¿qué sale? No se ponen de acuerdo. Entonces, ¿no es funcional? No, no. Pero insistes. Sí, a lo mejor si hubieran nacido juntos, a lo mejor se respetarían, pero no nacieron juntos. No son parte de la manada, los, ¿no? O sea, hay que ser sensatos con lo que se puede hacer funcional. No he hablado de exclusión y lo que realmente va, todo tiene que ir porque ya por privilegios va todo junto. No. Nos ganamos el derecho de tener una buena familia, trabajando todos los hijos por una buena casa, ¿o no? No está hecho. La inclusión presupone derechos de origen. No hay cosa más excluyente que el haber nacido del pecado original, ¿no? Ya nos marcaron con el pecado original de origen y nunca nos dijeron cuál era. Que por la serpiente y por Eva, pues que cárguele la bronca a Eva, pero a mí no, ni a Adán. ¿Sí? Échaselos a ellos. La palabra integración es por el bien de todos. No hablo de exclusión. Hablo de respeto, pero también en el nivel que puedas tú jugar y te sientas bien. Por ejemplo, yo en la GFU he aprendido una cosa. Toda persona que aprenda bien algo, en su nivel puede enseñar. Hay gente que está preparada para enseñarlo a gente de escasos recursos y hace una labor fantástica. La llevas a niveles de altos recursos económicos y culturales y no se siente ubicado. Hay gente que sí, pero muchos no. Entonces tenemos que tener gente en muchos niveles para esos lenguajes llegar a la comprensión y que a todo nos vaya mejor. Eso es ubicación, eso es funcionalidad, es integración. Hay que hallarle el lugar que le corresponde y el interés de la persona, no te lo asignes tú, que la persona a ver en dónde se siente mejor. Esa es la gran fraternidad universal. No hay discriminación, pero no hay inclusión de todo. En una fraternidad no puede haber inclusión de todo. Si tú me encuentras una familia que se valga de todo dentro de la familia y que funcione bien, no creo que la haya. ¿O sí? ¿Entre mamá y papá se vale de todo? Porque tuvo un instinto ella o él. No, perdóname, no se vale. Eso está en otro nivel. Vamos subiéndonos de nivel de trabajo. Bueno, disculpe, yo tengo que irme, pero me pico con los Muchísimas temas. gracias, Marco. Son ya las 10 aquí y 25. No, Tarde y para también. usted, para su viaje y tarde para... Muchas Que gracias pasen por muy el... buen día. Es un honor, un gusto. Solo compartir, dialogar, señalar, priorizar, y a cada quien hará lo suyo en su propio trabajo, integrativo consigo mismo. Muchísimas gracias. Sí. Muchas Que pasen gracias. muy bonito día, Pax. Nos Entonces, yo enviará lo voy a grabar y para mañana ya lo tengo arriba.
Sí, muchas Igual. gracias y buen viaje, maestro. ¿A dónde Gracias, viaja maestro. usted esta vez? Hasta luego, Pax. No, no me ha oído ya. Vale, Muchas gracias. vale.